Iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea. Entonces, la iglesia es la congregación, reunión, la convocación, la asamblea de los fieles cristianos católicos para celebrar y vivir la fe en Jesucristo. Hoy sería absurdo negar que Cristo está más allá del tiempo y del espacio. Jesús es meta histórico, físicamente hablando, porque resucitó. Por eso Él, sabiendo que iba a marcharse de este mundo para regresar al Padre, llamó a sus 12 apóstoles. Según Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, los nombres de estos apóstoles son Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Los llamó para que fueran como él, hombres perfectos, y para que hicieran lo que él hizo, salvar a los hombres, de modo que su misión no es quedarse solo en sus inicios. Jesús anuncia la fundación de su iglesia poniendo como cabeza a Pedro, y ahora te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Jesús confirma la fundación, poniendo como jefe de ella a Pedro. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Juan capítulo 21, versículos del 1 al 17. Si Pedro le había negado 3 veces, ahora Jesús 3 veces le confía su iglesia, confirmando lo que un día le dijo, que fundaría su iglesia en él. Esto indica que Jesús funda la iglesia sobre hombres y no sobre ángeles. Jesús les pide que esperen a aquel que va a llevar adelante la iglesia. Ahora voy a enviar sobre ustedes al que mi Padre prometió. Por eso, quédense en la ciudad hasta que hayan sido revestidos de la fuerza que viene de arriba. Lucas capítulo 24, versículos del 49 al 53. Jesús manda al prometido, públicamente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, las que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos, y quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los que el Espíritu les concedía expresarse. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 15, del 22 al 24, del 29 al 41. Y desde aquel momento en adelante, su iglesia se extendió a todo el mundo. Propiedades de la iglesia. La iglesia es una porque Cristo fundó una sola iglesia y una sola vez. La iglesia es santa porque su cabeza y fundador es santo. La iglesia es cristiana porque en ella se sigue e imita únicamente a Cristo, y porque es universal, o sea, para todos los hombres de todo el mundo y de todos los tiempos. Es importantísimo recordar que el hecho de ser llamados cristianos explícitamente viene ya desde los inicios de la iglesia. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos de Cristo recibieron el nombre de cristianos. Hechos capítulo 11, versículo 26. La iglesia es católica, porque es una iglesia universal. Católica significa universal, que está presente hasta en el lugar más recóndito del mundo. De este modo cumple el mandato de su fundador.
y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Marcos capítulo 16, versículo 15. El primero en usar la palabra católica para denominar a la Iglesia de Jesucristo fue San Ignacio de Antioquía en el año 107 después de Cristo. Con el pasar del tiempo fue primando más esta denominación, que hasta se piensa hoy en día que ser católico no es ser cristiano. Esto es totalmente falso. De ahí que debemos afirmar que nuestra iglesia se llama cristiana católica. La iglesia es apostólica porque está cimentada sobre los apóstoles y sus sucesores. Son 267 papas, y porque es enviada a todo el mundo hasta los últimos rincones. El papa, el actual, se llama Jorge Mario Bergoglio, su nombre de nacimiento, y Francisco, el nombre papal. Es el sucesor de Pedro y es el pastor de la iglesia de todo el mundo. Los obispos son los sucesores de los 11 apóstoles restantes y son pastores de la iglesia en cada diócesis. Y los sacerdotes son los colaboradores de los obispos y son pastores de la iglesia en una parroquia. La iglesia es jerárquica, pero no piramidalmente, sino horizontalmente. Laicos, diáconos, papa, sacerdotes, obispos. Todos son iguales en dignidad por el bautismo, hijos de Dios, pero con diferentes funciones. Finalmente, no debemos olvidar que la iglesia es divina por su naturaleza, sobrenatural por su fin y humana por sus componentes. La iglesia tiene 4 grandes características según Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. La enseñanza de los apóstoles, la oración, la fracción del pan y la convivencia fraterna. En conclusión, la iglesia es un solo cuerpo con Cristo a la cabeza. Romanos capítulo 12, versículo del 1 al 8. Primera de Corintios capítulo 12, del versículo 12 al 31.